Y la segunda parte va a ser sobre vocación científica. ¿Por qué he hecho una parte sobre vocación científica? Porque el Perú está en una etapa en la que, mal que bien, estamos despegando económicamente, y una cosa que necesitamos para propulsar la industria es innovación. Para hacer innovación necesitamos científicos, necesitamos ingenieros. Y un problema que tenemos es que en los colegios estatales del Perú, donde se entrena la masa de jóvenes, no se está dando una orientación apropiada, quizá no porque los profesores no lo estén haciendo bien, sino porque la sociedad misma pone como modelos a deportistas, pone como modelos a la farándula. Entonces es un rol fundamental del docente escolar poner en la mente, o por lo menos darle a conocer al estudiante de secundaria, incluso de primaria, cuáles son las oportunidades que hay en ciencias, qué cosas está haciendo el Perú. Hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, el Perú efectivamente tiene una agencia de investigación espacial. Es algo que mucha gente se sorprende cuando les digo. Y ya se han enviado 3 cohetes incluso al espacio desde Perú. CONIDA es la agencia peruana espacial. Entonces voy a comentarles algunas de estas cosas que quizá ustedes pueden luego compartir con sus estudiantes, para que sepan de que efectivamente el Perú hace investigación poco, pero existe. Y precisamente necesitamos formar una masa crítica de científicos e ingenieros nueva, que nos permita tener la suficiente innovación como para impulsar la industria nacional. Siguiente. Este gráfico les puede sorprender un poco, pero básicamente surge de una pregunta. Y la pregunta es bastante clásica, y lo que le dicen a la gente es: dibujen una casa. Y casi todos los adultos dibujen una casa que no es como esta necesariamente, pero es similar a esta. Y la pregunta es: ¿qué pasa si le decimos lo mismo a niños a los cuales jamás se les ha dicho cómo se dibuja una casa? Probablemente van a hacer algo muy distinto. Incluso en Lima, pocas casas son a 2 aguas. No tiene sentido dibujar esta casa. Otros niños le llamarán casa al departamento donde viven y probablemente dibujan un edificio, harán cosas muy diversas. Sin embargo, desde el momento en que se les enseña que esto es lo correcto, en la cabeza de la gente permanece que esta es la manera de dibujar una casa y que no hay otra. O no necesariamente que no hay otra, pero se impregna en el subconsciente de la criatura que eso es lo que hay que hacer. Lo que queremos no es eso. Lo que queremos es que cada niño conserve lo único de su razonamiento que le permite tener diversidad, porque cuando necesitamos resolver problemas en el colegio, cuando se les da una asignación o lo que sea, no queremos que todos tengan la misma idea, que todos tengan la misma solución. Queremos que los niños, los jóvenes, traigan una diversidad de percepciones sobre lo que sienten, sobre lo que ven, sobre lo que creen. Y eso es lo que les va a permitir, digamos, compartir entre ellos diversas maneras de razonar y llegar a una solución que probablemente es mucho más creativa que otras en las que no habrían pensado de otra manera. Hay una historia clave que la recuerdo porque la contó Sir Ken Robinson, que es un educador famoso británico que ahora está en Los Ángeles, y él profiere la historia de la siguiente manera. Lo que él dice es que en una escuela primaria o en un nido, digamos, hay una niña muy pequeña sentada en el fondo del aula y que no prestaba atención a la clase, pero parecía abstraída en algo más. Entonces, luego de cierto rato, la profesora le pregunta: ¿qué haces? Y la niña no responde. Entonces la profesora se comienza a acercar lentamente y cuando la ve que la niña está dibujando y le pregunta: ¿qué dibujas? Y la niña le responde rápidamente: estoy dibujando a Dios. Y la profesora le dice: eso es imposible, nadie sabe cómo es Dios. En todo el mundo nadie sabe cómo es Dios. Y efectivamente todos sabemos que eso es cierto, pero la niña le responde: lo sabremos dentro de unos minutos, cuando termine de dibujarlo. Entonces, ese es el tipo de inventiva, ese es el tipo de creatividad, ese es el tipo de innovación que no queremos matar en los chicos. Y aquí es donde se hace importante la primera idea. Esta no es la idea, este es un quote. Picasso alguna vez dijo: todos nacemos artistas, el problema es continuar haciéndolo mientras crecemos. ¿Y por qué es un problema? Yo creo que en parte es por la casa y en parte también es por el colegio. Es porque para ser creativo, para decir lo que crees realmente, necesitas estar preparado para equivocarte. Necesitas no tener absolutamente ningún miedo a que lo que tú digas pueda estar mal.
Sin embargo, lo que se hace en los colegios, al menos cuando yo estuve aquí, y me parece que en general hasta ahora, es que cada vez que un chico comete un error, se le recrimina. Cada vez que un chico hace las cosas diferentes, probablemente se ve mal. Entonces, si queremos que los chicos conserven esta creatividad nata, si queremos que todos sigan siendo, no necesariamente artistas, pero yo creo que sería incluso mejor cambiar esta frase y decir, todos nacemos creativos, el problema es continuar siéndolo mientras crecemos. Y es totalmente cierto. Tenemos que conservar el pensamiento único, porque la creatividad es la percepción individual que tiene cada uno con respecto a un fenómeno, con respecto a un problema, con respecto a un caso. Y esto no es solamente para el arte, porque necesitamos diversidad de ideas, como les dije, para resolver problemas, incluso para resolver problemas grandes. Esto es parte de lo que está pasando en Estados Unidos, y que constantemente se dan cuenta de que necesitamos grupos diversos, no solamente teniendo científicos de muchas ramas, no solamente teniendo ingenieros, biólogos, físicos, etcétera, sino que también necesitamos tener gente de diferente origen social y cultural. Necesitamos tener, en el laboratorio donde yo trabajé, por ejemplo, en Yale, tenía compañeros de China, de India, de Francia, de Suiza, Estados Unidos. Incluso cuando visité Rockefeller de Australia, en una de las entrevistas conocí un chico de Kenia. Entonces, en Estados Unidos se está tratando de captar una gran diversidad de gente, porque necesitamos diversidad de ideas. Y aunque no lo crean, la manera en que uno lo crían determina en gran manera cómo piensa. Entonces, el Perú necesita estas ideas, el Perú necesita tener innovadores a todo nivel, no solamente innovadores que creen máquinas, no solamente innovadores que sean artistas, sino las ideas también se patentan, y es importante que preservemos y cultivemos la creatividad de cada uno de estos niños. Y acá quiero compartir algo en particular, porque muchas veces se cree que la creatividad no se aplica a las matemáticas, que hay solo una manera de resolver problemas, y es totalmente falso. Profesores de matemáticas sabrán que seguro tienen un montón de estudiantes que de maneras curiosas y particulares resuelven problemas que la mayoría hacen de una sola forma. Sin embargo, requiere a veces tiempo, más tiempo, en darle más revisadas a un mismo examen para saber cómo el estudiante llegó a ese resultado de una manera tan curiosa. Y es importante que felicitemos a los estudiantes que toman iniciativas distintas para incentivar esa creatividad, para incentivar el pensamiento único individual. Algo que le pasó a un compañero mío en la uni es lo siguiente. El primer ciclo lo conocí y me pareció que era un tipo genial. Resolvía problemas de una manera muy peculiar. No usaba los procedimientos que usábamos los demás, no hacía lo mismo que hacíamos nosotros. Entonces, tenía el problema de que cuando un profesor revisaba su examen, a veces hacía problemas que casi nadie hace, y pensaba que se había copiado y le ponían 0. Y eso era terrible para él, porque lo devasta. Y lo que ocurre con el estudiante es que cuando ve que esto ocurre, cuando ve un problema nuevo, a pesar de que sabe otra manera de resolverlo, que se le ocurrió a él, lo resuelve de la manera que todos lo hacen, porque es la única manera de obtener la calificación completa. Y es en ese momento en el que comienza a perder esa inventiva, esa genuinidad, y el Perú no puede seguir perdiendo genios así. Necesitamos que toda esta gente preserve su iniciativa de hacer cosas distintas. Entonces, creo que llegamos a la primera idea. La primera idea es: no matemos la creatividad. Bajo ningún concepto matemos la creatividad. Y la manera de no hacerlo es, como les dije, felicitemos las iniciativas nuevas. Aunque los chicos estén mal, feliciten el valor que tengan de tener una respuesta distinta. Ahora, obviamente hay respuestas erróneas, por supuesto, pero aquellos que tengan el valor de tratar algo diferente, creo que deben ser felicitados primero, y luego recién explicarles algunos principios que necesiten saber respecto a esa disciplina. Ahora lleguemos a la segunda idea. La segunda idea requiere saber un par de cosas. La primera es que en la sociedad, entre 1/2 y 1/3 de la población son introvertidos. Es una cosa natural, es una cosa genuina. Entre 1/2 y 1/3 de la población son introvertidos. Eso significa de que es altamente probable de que entre las 2 personas que tienen a sus costados, cada uno de ustedes, al menos una sea introvertida. Y eso no necesariamente está mal. Sin embargo, la sociedad ha evolucionado de una manera tal en la que se favorece la extroversión
por encima de la introversión. Y la pregunta es cómo es que esto ha ocurrido. Incluso cuando hacen un estudio en Estados Unidos, le preguntaban a profesores que describan el estudiante ideal en los colegios, y los profesores decían lo siguiente: decían de que el estudiante ideal es aquel que participa colaborativamente, es protagonista en el trabajo grupal, etc. Y esa característica siempre coincide con un estudiante extrovertido que a la vez es responsable, lo cual no es malo. Yo me considero que también he sido un estudiante extrovertido responsable. Sin embargo, en promedio, los estudiantes que obtienen mejores notas, curiosamente, son introvertidos. Y si los mejores estudiantes son introvertidos, entonces, ¿cómo es que hemos caído en una sociedad que favorece la extroversión por encima de la introversión, cuando probablemente deberían ser vistas por igual? Lo que ocurre es que hace mucho tiempo, cuando la economía estaba basada en la agricultura nada más, lo que ocurría era que la gente trabajaba con los mismos compañeros durante la mayor parte de su vida. Entonces llegaban a conocerlos y no había necesidad de probarse ante desconocidos. Pero conforme pasó el tiempo y la economía de comercio creció, la gente comenzó a llegar a las ciudades. Cuando la gente comenzó a llegar a las ciudades, necesitaba constantemente probarse con respecto a otros, ser comparado con respecto a otros. Y esa comparación hizo de que dones como el carisma, como lo que le llaman ser más centrador, se volvió más importante, porque era más importante causar buenas primeras impresiones, que generalmente los extrovertidos las causan. Entonces, la sociedad pasó de ser una sociedad de carácter, como dice Susan Cain en su libro Quiet, a ser una sociedad que favorece la extroversión, por más de que ésta no tenga correlación con las mejores ideas. La persona que mejor habla no necesariamente es la que tiene las mejores ideas. Y no digo que los introvertidos sean mejores que los extrovertidos, lo que digo es que se deben valorar por igual. Y la prueba de esto es que gran parte de los científicos que hicieron los descubrimientos más notables en la historia y que le han dado forma a la sociedad como la conocemos hoy, fueron introvertidos. Incluso líderes sociales como Gandhi fueron totalmente introvertidos, y a pesar de que se rehusaban a asumir roles de líder, sabían que era lo correcto. Y eso le da mucho más valor a un líder, porque sus seguidores saben de que no lo hace porque quiere ganar notoriedad, de que no lo hace porque le gusta ser el centro de atención, etc., sino porque realmente cree en la idea. Y esto lo digo porque, como pueden ver aquí, ser introvertido o extrovertido no tiene nada que ver con ser tímido, aunque parezca lo contrario, porque la timidez es miedo al juicio social, mientras que la introversión o extroversión depende de la cantidad de estímulos que le gusta recibir a la gente. La gente extrovertida necesitamos más estímulos externos. Nos recargamos con el contacto social, nos gusta el contacto social y podemos pensar de esa manera, mientras que los introvertidos no. Los introvertidos les fastidia el exceso de estímulos, entre ellos el exceso de estímulos sociales, por ejemplo, y son gente más reservada que por lo general prefiere estar solos, no todo el tiempo, pero una parte razonable de tiempo, porque ese es el lapso en el que desarrollan el pensamiento profundo. Y es así como, por ejemplo, Wozniak, en su cubículo de HP, desarrolló la computadora Apple, que ahora es usada en todo el mundo. Y esto se replica en muchas religiones. Incluso Jesús tuvo que ir solo en el desierto para tener revelaciones, etc. Entonces, la soledad está correlacionada con el pensamiento profundo, totalmente cierto. Y esta es una cualidad que por lo general se le atribuye mucho más a la gente introvertida. Entonces, tenemos que tratar de generar una sociedad en la que esto sea más igualitario. ¿Y cómo hacemos eso? Sí. Este es un salón de clases como normalmente ocurre ahora. Y hay una tendencia a hacer una cantidad excesiva de trabajo grupal. Incluso la gente que no se integra bien, la gente que se separa momentáneamente, son vistos como fuera del promedio, incluso como casos raros, incluso hasta se citan los padres porque el chico no está colaborando. Probablemente es porque es extremadamente introvertido. Hay todo un espectro entre extrovertidos e introvertidos, hay algunos que están en la mitad, que son diversos. Entonces, digamos, generalmente no hay extremos, pero puede haber casos de chicos muy introvertidos, que sean muy buenos en algo en particular, pero que sin embargo se les dice que lo que están haciendo está mal porque no se integran, etc. ¿Qué es lo que pasa con estos chicos en el tiempo? Lo que yo he observado es que ante la presión de la sociedad,
por favorecer la extroversión, la gente lo acepta y a pesar de que prefieren otro tipo de actividades, se esfuerzan a sí mismos a volverse extrovertidos. Y es una pérdida para todos, porque al hacer eso pierden gran parte de la capacidad para desarrollar ese pensamiento profundo que los caracteriza. Y necesitamos esos introvertidos haciendo lo mejor que ellos hacen, porque por lo general son la gente que nos entrega piezas de conocimiento nuevas, por lo general son la gente que desarrolla innovaciones. Entonces, tenemos que cuidar a los introvertidos y si bien es cierto, es importante colaborar, es importante tener un trabajo grupal, quizás se debe hacer de una manera diferenciada. Cuando se hace un trabajo grupal donde se da una tarea y todos se juntan instantáneamente a discutir como un comité, normalmente se impone la idea de la gente más extrovertida porque es más dominante, porque tiene gestos más dominantes, y otros estudiantes se limitan de decir lo que creen a veces por la misma introversión. Entonces quizás mejor que primero cada estudiante por separado, y esta es una idea que propone Susan Cain, de la cual he tomado varias partes de sus charlas y su libro. Lo que ella dice es que es mejor quizá que los estudiantes traten de resolver el problema por separado primero, o traten de pensar sobre el problema por separado primero, y luego recién, en un ambiente controlado, puedan compartir sus ideas en un grupo, porque no podemos esperar que chicos tan pequeños actúen como el comité de manera madura, y sobre todo tenemos que darle la oportunidad a los introvertidos de compartir aquellas ideas que pueden ser quizá las mejores. Esa es la segunda idea. Valoremos por igual al estudiante introvertido que al extrovertido. Basta de la sociedad que favorece la extroversión. Necesitamos las ideas de los introvertidos, necesitamos el carisma y el entusiasmo de los extrovertidos. Y la gente, por lo general, es una combinación de ambos. En realidad necesitamos a todos y no podemos continuar favoreciendo únicamente la extroversión en el sistema educativo. Esa es la tercera idea, espero que estén conmigo. Hace unos meses tuve que pasar un sistema de entrevistas que hay en Estados Unidos para poder entrar a programas de PhD, y son entrevistas que duran días y tienes entrevistas con 5 o 6 profesores que duran más o menos una hora cada una. Y a pesar de que en mi experiencia creo que manejo bien las entrevistas, había una cosa que quería controlar, no quería que se me pase nada. Entonces comencé a buscar qué cosa es lo que hace que uno se ponga nervioso, qué cosa es lo que uno le da seguridad, etc. Encontré 2 cosas fundamentales que son reglas. La primera es, si tienes más testosterona y menos cortisol, tienes más chance de estar seguro, y eso se demuestra además en ciertos gestos. Entonces, por ejemplo, cuando la gente adopta este tipo de posturas, significa que tiene alta confianza. Normalmente hay gente que está tratando de ocupar un gran volumen de espacio, que está extendiendo sus extremidades, y normalmente la baja confianza se refleja en este tipo de gestos. Y es frecuente de que en las salas de espera para entrevistas laborales, o para exámenes universitarios, o incluso para exámenes escolares, los chicos adopten estas posturas. Probablemente cada vez que ustedes entran al aula y van a tomar un examen, encuentran que los estudiantes están la mayoría sentados así o así antes del examen. Y es precisamente por los nervios. Hay gente que se bloquea, hay gente muy brillante que solamente por no tener la seguridad apropiada le comienza a ir mal en los exámenes en la escuela y se desaniman y pierden ese entusiasmo por el estudio. Entonces, lo que quiero decirles acá es lo siguiente, y es algo que aprendí. La doctora Amy Cuddy, que es una psicóloga social en Harvard, es una profesora, encontró lo siguiente. Encontró de que, si bien es cierto, las posiciones informan sobre el estado de confianza de la persona, también ocurre al revés. Lo que hicieron fue lo siguiente. Antes de entrar a una entrevista, forzaron a la gente que normalmente estaría adoptando esta postura retraída a adoptar una postura más dominante. Y al adoptar esa postura más dominante contra su voluntad, sorprendentemente mejoraron los resultados en la entrevista. Entonces, este resultado, que puede parecer solo curioso, es fundamental porque logró demostrar de que si bien la posición corporal informa sobre el nivel de confianza, también ocurre lo inverso. Si tú te obligas a ti mismo a adoptar cierta posición corporal,
esa posición corporal te va a dar por sí sola a ti más confianza. Y eso implica de que la posición corporal puede alterar el nivel químico dentro del cuerpo, puede incrementar la testosterona, puede disminuir el cortisol. Esto es importante, ¿por qué? Porque todos estos estudiantes que les mencionaba, que probablemente se desaniman cuando se bloquean en exámenes, etc., es por falta de confianza. Y el estudio demostró de que basta con que el estudiante esté 2 minutos adoptando una posición dominante, una posición de alta energía, alta confianza, para que mejore el nivel de testosterona durante la evaluación. Eso hace que responda mejor, esté más tranquilo y logre mejores resultados. Estos son resultados de artículos no tan recientes, pero digamos del 2007 y por ahí. Entonces, quizá acá no están tan difundidos y es una solución que puede ayudar a mucha gente. Hay gente brillante que por bajo nivel de confianza no logra lo que debiera. Entonces, ese es el tercer mensaje. Ayudemos al estudiante inseguro a construir confianza en sí mismo. Si bien esta técnica es importante, las consecuencias son más importantes. Porque una vez que lo hagan y probablemente obtengan mejores resultados, lo que va a ocurrir es que la siguiente vez van a tener menos miedo, y es acumulativo. Esto va a incrementar el nivel de seguridad en el tiempo, mucho más que de manera instantánea. Hasta aquí termina la primera parte de las 3 ideas. Voy a escuchar preguntas si las tienen sobre esta parte, y luego voy a proseguir con la orientación vocacional.